no por eso, sino porque tenemos que volver, que mañana se labura, se sigue laburando. Pero qué lindo poder estar acá y poder seguir con la serie Encauzando el Fuego. A mí me gustó un poco ya el título y el nombre que tiene esta serie, porque sería como llevarlo hacia un destino, toda esta pasión que nosotros tenemos. Hay algo que a mí me gusta hacer cada vez que por ahí me toca compartir, cuando hay una temática del mes o hay un tema, hay una propuesta, pero no solamente eso, sino que lo hago muy seguido, que es volver a reescuchar las prédicas y todo lo que fueron hablando, todo lo que fueron compartiendo, todo lo que fueron diciendo las distintas personas que fueron compartiendo. En su caso, el pastor los domingos, estuvo el pastor Alberto el primer miércoles de Encauzando el Fuego, que nos habló de salir a la calle, ¿no? Lo que buscamos en el aposento alto, llevarlo a la calle, estar afuera. Y eso es buenísimo porque encauzamos todo esto que recibimos los fines de semana, encauzamos todo esto que vamos recibiendo durante todos los domingos, todos los miércoles y en tu grupo, y lo llevamos ¿a dónde? A la calle, ¿no? Al necesitado, al que necesita, amar al perdido. Y eso es fundamental. Después estuvo predicando Belu. Belu tuvo una palabra muy fuerte, poderosa, que me encantó, ¿no? De esto de lo del fuego, que no es solamente como una experiencia sensitiva, ¿no? No es solamente algo sensorial, iba a decir, nada que ver. No es algo que siento, ¿no? Sino que se trata de una convicción. Y eso es buenísimo porque si nos dejamos mover por lo que siento, hay a veces que nos vamos a sentir a Dios, pero sin embargo la fe se trata de certeza y convicción, ¿no? La definición, si nosotros vamos a Hebreos, nos habla de que la fe es certeza y convicción. Si la fe fuese sentimiento o sentir, estaría en la Biblia, pero no es así. Dios nos diseñó con emociones y eso es hermoso. Dios te diseñó con emociones para que podamos sentir amor y un montón de cuestiones, pero ahora la fe se trata de una certeza y de una convicción, y de eso es el fuego, ¿no? Hablamos de que el fuego, me gustó esta frase que dijo Belu, volví a reescuchar. En realidad tengo, viste esto de la inteligencia artificial, me descargué un cosito en YouTube que te lo deja todo por escrito, así que eso está buenísimo, y fui como leyendo, y me gustaba esto de que el fuego no solamente tiene que ver con exteriorizar lo que sentimos, ¿no? Como que a veces pensamos que es solamente exteriorizar eso, sino que va un poco más profundo. Y Nico nos estuvo compartiendo el miércoles pasado, la verdad que estuvo potente, poderoso, lo vimos ahí, un par de cachetadas de parte de Dios, ¿no? Como que blush, blush, y hablaba justamente de todo eso, ¿no? De la misión, del fuego y la misión. Y me encanta algo para destacar, ¿no? Que detrás de lo sobrenatural y detrás de la experiencia que Moisés estaba teniendo con esta zarza que no se consumía, detrás de lo sobrenatural había llamado, ¿no? Y creo que si nosotros empezamos a hilar todas estas palabras que parece que nos habló la misma persona, obviamente que fue Jesús, nos damos cuenta que hay un hilo conductor y que estamos encauzando toda esta pasión que sentimos. Y me encanta porque Nueva Generación es una iglesia que si vos vas a algún lado donde estuvo el pastor y habló de Nueva Generación, te van a decir el fuego no se apaga, ¿no? Van a hablar sobre esto del fuego, de la pasión, de lo que nosotros vivimos. Ahora, esto que nosotros vivimos lo encauzamos hacia el perdido. Pero dentro de esto de encauzar, me gusta que el pastor nos habló, y creo que ya es la primera placa, si la tenés ahí, Cami, un fuego que no se encauza, come fruto. Pero el fuego que se encauza, transforma, ¿no? Si nosotros no encauzamos el fuego, dijo el pastor el primer domingo que estuvo hablando de esta serie de encauzados por el fuego, me sale, ¿no? Tipo, atravesados por el fuego, ya tengo la cabeza ahí. Esto de estar encauzando el fuego, si yo no encauzo el fuego, mi experiencia, la pasión, lo que yo voy sintiendo, se termina comiendo el fruto, ¿no? Se termina comiendo un poco el resultado que uno espera. Pero, sin embargo, cuando el fuego lo encauzamos, no solamente produce fruto, sino que produce transformación. Y nosotros, alguna vez el pastor compartió y dijo, nosotros no corremos tras las señales, sino que buscamos transformación. Lo que nosotros estamos buscando de parte de Dios en nuestra vida es que nuestra vida sea transformada. Y eso es lo que buscamos. O sea, después de cada experiencia que yo puedo tener con Dios, tengo que medirlo en
cuánto transformó mi vida. Porque solamente queda en un buen momento. Solamente queda en algo que sentí. Ahora, ¿cómo sé que eso que siento, que vivo? Porque nadie niega lo que uno siente. ¿Alguna vez a alguno le pasó pasar acá adelante, de repente llorar, algunos reírse, otros caerse, y así, etcétera, etcétera? Y que vivimos cosas, experiencias con Dios, pero detrás de eso lo que se produce en nuestra vida es transformación. Y eso es lo que buscamos. No es que vamos a tener una vara para medir si tu encuentro con Dios fue genuino o no, si hubo transformación, sino de que produce fruto en nuestra vida cuando hay transformación. Cuando después de nuestro encuentro con Dios somos transformados y cambiados. Entonces, esto es buenísimo porque estamos viendo esto en esta serie de encauzar ese fuego. Encauzar eso que nosotros vamos viviendo. Ahora, no solamente eso, sino que el pastor estuvo hablando en Levítico, que seguramente lo vamos a tener ahí, Levítico 26, y lo puse en la versión NBI. Dice, yo le mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Y estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Entonces hay un contexto, es casi el último capítulo, el anteúltimo capítulo de Levítico, donde hay Levíticos muy interesantes porque hay muchas como normativas y leyes sobre conducta, sobre higiene, sobre un montón de cosas que Dios había pensado para Israel cuando entrara a la tierra prometida. Entonces, ya estaba como de alguna manera Moisés hablando, ¿no? A través de Dios, como diciendo, yo voy a estar con ustedes, quédense tranquilos. Y si ustedes leen todo Levítico, va a hablar un poco de eso, ¿no? De que van a pasar varias cuestiones, varias cosas, pero tranquilo que yo voy a estar ustedes y ustedes se vuelven, como si lo estaría profetizando, ¿no? De alguna manera, pero qué interesante esta palabra, porque fue un poco lo que el pastor se inspiró para que podamos hablar este mes. Dice, todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. ¿No? Y creo que esto de encauzar el fuego, si bien estamos hablando mucho de la fe, pero también de que a veces en nuestra vida hay que correr las cosas viejas para poder recibir lo nuevo. ¿No? Correr lo viejo para recibir lo nuevo. Ahora, cuando nosotros podemos quizás profundizar un poquito más en esta palabra de encauzar el fuego y de correr lo viejo para recibir lo nuevo, inmediatamente pensé en un versículo que es muy conocido, pero que particularmente esta semana habló fuerte a mi corazón, y está en Mateo 9, 14 al 17. Vamos a leer la versión NBI. Si ustedes lo tienen, buenísimo. Te doy un minutito para que lo busques. Yo ya lo tengo acá, pero mientras lo puedes ir buscando. Y dice, un día se acercaron los discípulos de Juan. Ahí está. Un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, en odres viejos. No se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. Ahora, es muy interesante esta palabra y de hecho no es solamente interesante, sino que nos va a confrontar, ¿no? Y nos confronta. Cuando nosotros hablamos un poco esto de encauzar el fuego, de que vivimos experiencias con Dios, porque el fuego es eso, ¿no? La pasión que uno demuestra, la pasión que uno vive, el hecho de estar apasionado, ¿no? Nos ves ahí adelante, pasás adelante cuando hay una palabra de Dios, cuando hay algo que vivís en tu día a día, que una experiencia que estás teniendo con Dios, que es increíble. Pero ahora, es muy interesante esto porque
los fariseos, y sobre todo no tanto los fariseos, sino que los discípulos de Juan el Bautista, se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? ¿No? Se ve que estaban comiendo y era un día de ayuno. Y acá es muy interesante porque había una fiesta que estaba dedicada, o un poco más que dedicada, sino que lo común en esa fiesta era el ayuno, donde se enfatizaba mucho sobre el ayuno, que era algo que había establecido Dios. Pero después, como ya más o menos todos sabemos, a medida que fue avanzando la Biblia, mejor la Biblia, el tiempo de la Biblia y todo lo que fue avanzando, hubieron muchas cosas que algunos encargados de la religión, religiosos, judíos, fariseos, maestros, rabís, ¿no? Y demás, fueron como sumando cosas a esas costumbres y a esas cosas que Dios había dejado para nuestra vida. Entonces, a medida que fue avanzando los años hasta llegar donde estamos, habían cosas que Dios había establecido, pero habían otras que en realidad eran costumbres de los fariseos. Y el problema, sobre todo en esta generación en la que Jesús estaba, se sobreponía más las costumbres que lo que Dios quería hacer. Y eso es un error que muchas veces caemos nosotros, sobreponer nuestras costumbres por encima de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Y ahora, cuando nosotros podemos profundizar un poco más en estas costumbres, es que, viste que nosotros tildamos, Jesús no es religión, amigo. ¿No? ¿Viste que nos encanta esa frase? Jesús no es religión, es relación. No, oh, amén. Pero ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces en nuestra relación la terminamos convirtiendo en religión. ¿Por qué? Porque la religión no se trata por si alguien te dice cómo te tenés que vestir o cómo tenés que asistir a una reunión. La religión no pasa por cuestiones de liturgia, de cosas que uno pueda hacer en el culto, sino que la religión pasa cuando dejo de tener mi relación con Dios. Entonces, esto es muy interesante de que la religión no pasa por quién es religioso o no, sino la religión va por cuando empiezo a poner mis costumbres por encima de lo que Dios quiere hacer conmigo, por encima de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces, no me quiero ir del eje de que estamos hablando de sacar lo viejo para recibir lo nuevo. Y me encanta porque Jesús utiliza dos ejemplos muy interesantes para que nosotros podamos entender un poco de lo que Él quiere hablar. Primero dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ahora, ¿te diste cuenta que muchas veces nuestra manera de solucionar las cosas son emparchando? Pero me encanta esto de que, creo que lo dijo algún pastor que invitamos para la APF, dijo, Dios no pone parches, Dios hace todo nuevo. Y creo que, si bien no es la idea hacia donde está apuntando el versículo, pero qué interesante este principio de que no podemos poner una tela nueva en un vestido que está roto. ¿Por qué? Porque después cuando uno la lave, porque cuando uno lo haga, esa tela se va a achicar y va a empeorar el agujero, pero refuerza esta idea diciendo, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Ahora el odre por mucho tiempo, y quizás mi idea, por cierta confusión, pensé que era una vasija, ¿no? Que era como un recipiente, como un florero. Ahora, cuando empezás a profundizar un poco en el contexto, el odre en realidad era cuero de cabra o de vaca, ¿no? No solamente eso, sino que se le hacía un trabajo de curtir el cuero, de sacarle el pelo, y se convertía en un recipiente en donde echaban el vino. No, en ese momento no existía la botella de vidrio, claramente, sino hubiesen sido aliens, ¿no? No existía, no había algún recipiente de vidrio, sino que lo que había era justamente esto, el cuero. Lo laburaban, lo trabajaban, lo curaban, lo curtían, no lo dejaban limpio y hacían la botella de cuero. El tema es que cuando vertían el vino nuevo, en el cuero nuevo, el vino fermentaba, hacía un trabajo, hacía el laburo de fermentar todo. Entonces el cuero se iba flexibilizando, iba adaptándose según la fermentación de este vino. Ahora, cuando claramente el vino se usaba, quedaba el recipiente, y el error más común era que ponían el vino nuevo en un odre viejo, y cuando lo ponían, el vino nuevo hacía el mismo proceso de fermentación, pero nada más que el cuero viejo ahora no tenía la flexibilidad y se rompía. Entonces se echaba a perder. Lo mismo sucede en nuestra vida con las cosas de Dios.
Cuando nosotros estamos, no es que digo que somos cuero viejo, pero tenemos nuestras costumbres, y lo peor de las costumbres nuestras, cuando sobreponemos nuestras costumbres por las cosas de Dios, es que nos convertimos en personas rígidas, ¿no? Entonces, cuando Dios quiere poner algo nuevo en nuestra vida, no somos lo suficientemente flexibles para ser receptivos a lo que Dios quiere hablar para nuestra vida, y terminamos echando a perder todo lo que Dios pensó para nuestra vida. Por eso es importante en esto de encauzar el fuego que podamos correr lo viejo de nuestra vida, que podamos sacar lo viejo de nosotros. Y cuando hablo de costumbres quiero que puedas pensar, reflexionar sobre tus costumbres con Dios, sobre las cosas que vos haces con Dios. Creo que un poco la enseñanza de esto es que Dios estaba a punto de hacer algo nuevo, pero los fariseos seguían teniendo la mentalidad en otro lado. Seguían teniendo sus costumbres. De hecho, vamos a hablar un poco de eso. Pero si no somos flexibles a lo nuevo de Dios, se echa a perder. Si no sos flexible a lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo echamos a perder. Quizás podemos hablar después. Hay gracia, hay amor. Dios vuelve a hacer todas las cosas de nuevo y demás. Pero qué interesante cuando empezamos a sobreponer nuestros métodos. Dios no es un Dios de métodos. No, Dios hace todas las cosas de distintas maneras. Si su misericordia se renuevan cada día, ¿qué te hace pensar que sus métodos no? Y me encanta esto de que, creo que lo habló un poco el pastor, Josué recibe, y estuvimos hablando el domingo pasado de que Josué recibe a la generación de Moisés. Y me encanta que, pasan un montón de cosas, pero uno de los primeros versículos, Josué recibe una palabra de Dios y Dios le dice: así como estuve con Moisés, voy a estar con vos y no te voy a abandonar. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿las cosas que Dios hizo con Moisés fueron las mismas que Dios hizo con Josué? No, pero sin embargo la promesa era la misma. Así como estuve con Moisés, voy a estar con Dios. Porque el hecho de que Dios sea el mismo de ayer y hoy de siempre, no significa que Él cambie sus métodos para trabajar hoy. Y eso es lo que muchas veces nos acostumbramos en nuestra vida. No, es que estamos esperando recibir algo de Dios para nuestra vida de la misma manera que la recibimos antes. A mí me ha pasado, y esto no es una crítica ni nada, pero me ha pasado de charlar con personas que decían: lo que yo experimentaba en los 90 era mejor que lo que pasaba ahora. No, entonces claro, seguimos esperando al Dios de los 90, pero en el 2025. ¿Se entiende, no? Hacia dónde quiero ir. Entonces, hay cosas que Dios quiere hacer con tu vida que no van a ser de la misma manera que antes. Quizás experimentaste a Dios de una forma, pero hoy quiere mostrarse y revelarse de otra manera. Hay algo que Dios quiere hacer. Y lo peor de todo es que seguimos esperándolo a Dios con los métodos de antes, con las formas de antes y con las costumbres de antes. Entonces, claro, vos recibiste una bendición gigante de Dios porque Dios es misericordioso. Dijiste: cuando recibí la bendición de Dios, todos los días en mi casa me arrodillaba 1 hora. Y ahora estás esperando la misma bendición diciendo: todos los días me voy a arrodillar 1 hora. ¿Eso no te parece religión? ¿No? Y no hablo puntualmente de arrodillarse, sino digo de hacer algo para esperar algo de parte de Dios. Ahora, quizás la bendición que Dios quiere darte, esto nuevo, venga de otra manera. Y esto es lo que Jesús le estaba enseñando a los fariseos. Ahora, si nosotros vamos a la que es del versículo, lo que Jesús le estaba diciendo: ustedes están viviendo en el antiguo pacto cuando yo voy a vertir el nuevo en odres nuevos. No, yo voy a vertir algo nuevo en odres nuevos. Mi pacto era la ley y un montón de cuestiones. Jesús después va a hablar de que no es que se anula la ley, sino que la ley se resume en amar a Dios y a mi prójimo. Pero ahora lo interesante es que Jesús estaba en otra sintonía que los fariseos. Y te prometí que iba a predicar corto. Mateo 11, no sé si lo tenés ahí, creo que está bueno para que lo podamos leer. Mateo 11, 25 dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mientras leo el versículo, quiero, si los músicos pueden volver, así ya vamos terminando. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque esa fue tu buena voluntad. La voluntad de Dios no fue revelárselo a los fariseos, sino a los niños, ¿no? Y cuando habla de niños, no habla puntualmente de los más chiquitos, sino de los que tienen un corazón como niños, que son receptivos como niños, que tienen la capacidad de aprender como niños. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pero quiero quedarme con esta parte. Dice que él ve a su generación cansada y agobiada. Y dice, y le daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Quiero que nos quedemos unos segunditos con carguen mi yugo y aprendan de mí. Vos sabés que hay una palabra muy interesante que está muy relacionado con el contexto social, cultural de la época sobre el yugo. Cuando aparecía el rabí, el maestro en esa época, y le decía el famoso ven y sígueme, o cuando un discípulo llegaba hasta la instancia de encontrarse con un rabí que podía llegar y acercarse, ¿no? Le decía, quiero seguirte, quiero acompañarte, quiero aprender de vos, cómo te movés y demás. Es muy interesante porque el rabí decía, bueno, carga mi yugo. Y esta palabra yugo en ese momento era criterio. En otras palabras le estaba diciendo, carga con mi criterio, viví según mi criterio, hacé las cosas como mi criterio. Entonces es muy interesante porque Jesús le está hablando a una multitud que en teoría había fracasado, había estado hablando delante de una multitud que en teoría nunca habían llegado a hacer lo que tenían que ser, y se les para y le dice, muchachos, los veo cansados y agobiados, y le dice, carguen con mi criterio y aprendan de mí. Carguen con mi yugo. Está bueno porque el yugo es esa herramienta que nosotros vemos que se ponían 2 caballos o 2 burros o 2 animales puntuales para seguir y estar en la misma dirección. Pero ahora cuando nosotros entendemos esto, le dice, carguen con mi criterio y aprendan de mí. No, le está diciendo, acóplense, péguense conmigo, caminemos juntos y aprendan de mí. No es muy parecido a lo que un rabí decía en ese momento. Entonces es que Jesús está parando y está hablando como un maestro y le está diciendo a toda una generación que a la luz de todos habían fracasado, le dice, los veo cansados y agobiados. Y creo que muchas veces el cansancio viene porque estamos siguiendo a Jesús con criterios humanos. El cansancio se produce en nuestra vida porque estamos siguiendo a Jesús con criterios humanos. ¿Por qué? Porque había una generación cansada y agobiada. Porque estaban siguiendo el criterio de fariseos que estaban lejos de Dios. De maestros de la época que le decían, hacé las cosas a mi criterio. Y eso producía cansancio. Pero sin embargo Jesús se para y dice, carguen con mi criterio. Unite a mi criterio. Hacé las cosas como yo lo haría y aprendan de mí. Y le voy a dar descanso al alma. ¿Por qué? Porque si nuestra alma está agobiada es porque estamos haciendo las cosas con los criterios humanos. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos las cosas al criterio de Dios, al criterio de Cristo, encontramos descanso para nuestra alma. Y parece que hacemos más, pero en ese hacer más encontramos descanso porque hacemos la voluntad de Dios. Porque estás haciendo las cosas según el criterio de Cristo. La voluntad de Cristo en la tierra. La voluntad de Dios. Ahora, esto es lo que dice Mateo 11, y para terminar, me encanta esta idea de que somos recipientes. Somos cuero que necesitamos ser flexibles ante las cosas que Dios quiere hacer para nuestra vida. Que somos vasijas que necesitamos ser moldeadas para recibir lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Para recibir esta esencia, para recibir las cosas de Dios en nuestro corazón. Y me encanta que Pablo en 2 Corintios 4:7 trae esta idea, ¿no? Y está hablando sobre las vasijas y dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Ahora,
Antes de seguir con eso, 2 Corintios 3, permitime leértelo y ya te prometo que estamos terminando. Mirá lo que dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que pertenece? ¿Por qué? Porque cuando vemos de que Dios puso un tesoro en vasijas de barro. Vasijas de barro somos nosotros, vulnerables, de tierra, que se desarma, que se deshace, que se quiebra fácil, que se rompe fácil. Pero el tesoro está puesto adentro para que la gloria no sea de la vasija, sino que sea de lo que hay adentro. Y dice, imagínate, quiero que por ahí puedas entender toda la línea. Estamos hablando de lo nuevo y de lo viejo, de correr lo viejo para recibir lo nuevo. Y antes de hablar de esta vasija, de este tesoro, quizás la frase puente la encontramos en 2 Corintios 4:1, que está diciendo por lo tanto, y arranca a hablar, ¿no?, de lo poderoso que hay en nuestra vida. Pero dice por lo tanto, ¿por qué? Porque está hablando de que el ministerio anterior fue glorioso, el que fue escrito con letras en piedras, pero la gloria y el ministerio del Espíritu tiene más gloria, es más glorioso. El Espíritu Santo en nuestra vida, el que traía condenación tenía gloria, pero imagínate el que trae justicia. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, que trae justicia, gracia, amor para nuestra vida. Y dice, y por eso a Dios le agradó poner ese tesoro precioso, preciado, en vasijas de barro. Después Pablo va a hablar en Corintios de que somos habitación del Espíritu. Sos habitación del Espíritu, sos templo del Espíritu. No, pero ¿por qué? Porque portamos algo mucho más grande de lo que podemos ver y pisar en la tierra. Portamos algo mucho más grande de lo que tus ojos hoy están viendo. Portamos algo mucho más grande de lo que puedes ver. Por eso me encanta que dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Nos vemos perplejos, pero no desesperados. La situación es perpleja, es difícil, es compleja, pero no estoy desesperado. Me encanta porque sigue diciendo perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el tesoro está adentro. Después Pablo va a decir al final de este versículo algo tan interesante, y si lo querés poner, dice esto, él dice, por tanto no nos desanimamos. Perdón, te mareé, Cami. Por tanto, el anterior, el último. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora, las vasijas, recipientes, somos recipientes de la gloria de Dios. Contenemos la gloria de Cristo en nuestra vida. Contenemos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro interior. Así como te ves, así como estás. Mirá al de al lado, contiene la gloria de Cristo, contiene la gloria de Dios, ¿no? Y es tremendo todo lo que tiene. Por eso, aunque seamos perseguidos, no estamos abandonados. Por eso, aunque las tribulaciones nos desgasten, no me desespero, porque lo que hay adentro mío es mucho, mucho más grande que lo que puedo estar viviendo. Hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que nos complican, hay situaciones que podemos llegar hasta el borde de desesperarnos, pero sin embargo nos mantenemos firmes porque nos estamos mirando lo invisible. Lo visible es efímero, pero lo invisible es eterno. Lo que parece que no tiene sentido en nuestra vida, en
en realidad es lo que cobra más sentido, porque es lo que hay adentro, es lo que portamos. Podemos ser frágiles, podemos rompernos, podemos quebrarnos, pero nunca, nunca, nunca se va a romper el tesoro que tenés adentro, que es lo que más vale. Somos portadores de la gloria de Dios, sos habitación del Espíritu Santo, portás un propósito increíble en tu vida. Por eso quizás estuviste pasando situaciones difíciles, quizás estuviste recibiendo de Dios, pero después el lunes, ante la primera circunstancia, como que no sabías qué decir. Me pasó de encontrarme con una persona y me dijo: amigo, no sé para qué me bauticé, es peor. Y yo le dije: amigo, ¿sabes que la tentación de Jesús fue después del bautismo? Porque después de un paso de fe, Dios va a probar a ver cómo está nuestro paso, ¿no? ¿Por qué? Son situaciones difíciles, pero sin embargo, a pesar de lo que podamos enfrentar, el tesoro que portamos no se va a mover, no se va a romper. Lo que vos tenés al Espíritu Santo en tu vida. Por eso a Dios le agradó habitar en templos humanos. A Dios le agradó habitar, somos habitación del Espíritu. Portás a Cristo, tenés a Dios, y ese es nuestro propósito. Aunque no el hombre exterior, aunque el exterior se va desgastando, el interior se va renovando día tras día, día tras día. Y parece que las circunstancias quieren romper nuestro tesoro, pero día tras día, día tras día se va renovando y no se va apagando. ¿Por qué? Porque cuando encauzamos el fuego, lo que hay adentro se transforma, cambia, renueva y empieza a ser mucho mejor de lo que habíamos vivido. Porque cuando tenés la presencia de Dios, las tribulaciones y los problemas te pueden desgastar, pero tu interior, el hombre interior, lo de adentro, el espíritu, se va renovando día tras día, día tras día. Y lo que antes parecía no tener sentido, cuando empezás a mirar lo invisible, empieza a tenerlo. Empieza a tenerlo y empiezas a encontrar que todo lo que viviste, que todo lo que pasaste tenía un sentido y que te trajo hasta ahora. El sufrimiento que viviste quizás fue un gran motivo para que puedas renovar el fuego y la presencia de Dios. Quizás lo que atravesaste fue un buen motivo para que puedas encontrarte con Cristo, el gran tesoro, la gloria del nuevo pacto, la gloria del pacto que trae justicia. Y me encanta esto. Pablo dice: imagínate la gloria que tenía el que traía condenación. Imagínate el que trae justicia. El ministerio del Espíritu en nuestra vida, que le da vida y sentido a nuestra vasija vulnerable y frágil, que se quiebra, pero que por dentro se renueva con fuego, que por dentro se renueva con pasión. Y que pueden pasar un montón de cosas en nuestra vida, pueden pasar un montón de cosas a nuestro alrededor, pero nuestro interior se va renovando día tras día, día tras día. Y quiero terminar. Me encanta Isaías, dice: hey, estoy haciendo algo nuevo. Y creo que es Dios que está diciendo: estoy haciendo algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo. No lo estás viendo, no te estás dando cuenta de lo nuevo que estoy haciendo en tu vida. Hey, el Espíritu Santo está empezando a hacer algo nuevo en tu corazón. Lo que viviste con Dios fue bueno, pero lo que tenés que por vivir con el Espíritu Santo en este tiempo va a ser mucho mejor. Lo que viviste con Dios fue increíble, pero lo que el Espíritu Santo está preparando para tus días de acá en adelante es mucho mejor de lo que viviste. Y no te lo digo para motivarte, porque cuando te digo es mucho mejor, puedes pasar sufrimiento, pero si tu interior está el Espíritu Santo, tu espíritu está tranquilo. Lo que estás viviendo estás tranquilo y vas a ser renovado día tras día. La presencia de Dios. Por eso quiero finalizar y dejarte esto: sé flexible a lo que Dios quiere hacer. Sé flexible a lo que Dios está queriendo hacer con tu vida. Hay cosas que el Espíritu Santo está queriendo hacer, pero por seguir poniendo nuestras costumbres y nuestros métodos, nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere hacer con vos. Nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sé flexible, sé flexible, sé flexible. Deja de pensar de que Dios lo va a hacer. Hay personas que quizás se acostumbraron tanto a la presencia de Dios. Hay personas que quizás se acostumbraron tanto a lo que pasa en las reuniones. Te acostumbraste a lo que pasa. Te acostumbraste a que hay que saltar, de que hay que levantar las manos, de que hay que adorar, que perdiste esa relación que tenías con Cristo. Por eso, quiero terminar haciendo una oración. Hay algo nuevo que Cristo está haciendo. Hay algo nuevo que Cristo va a hacer en tu vida. Hay algo nuevo que Cristo va a hacer en tu corazón. Y la pregunta es: ¿vas a ser flexible?
La pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo va a ser tu respuesta ante esto nuevo que Dios quiere hacer con tu vida? Lo que viviste fue bueno, pero lo que Dios tiene para tu corazón es mucho mejor. Es mucho mejor. No se compara con lo de antes. Estoy haciendo algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo. Algo que no se compara. Algo que no se compara a lo que viviste. Algo que no se compara a lo que pasaste. Algo que no se compara a tus tiempos de Dios. Tus tiempos con Dios en lo privado, en tu relación, en tu intimidad fueron buenos, pero vienen los mejores tiempos. Vienen los mejores tiempos. No te acostumbres a buscar una manera de cómo era tu relación con Dios. Él hace todas las cosas nuevas. Él quiere echar vino nuevo en odres viejos. ¿Para qué? Para que la gloria sea del tesoro. ¿Sabes cuál es el tesoro? Es Cristo, es Jesús. Es Jesús, es Cristo, el Hijo. El Hijo, Cristo, es Jesús, el tesoro que portás es Jesús en tu vida. Entonces cuando va pasando el tesoro de barro frágil, vulnerable, no se quiebra, porque el que tiene en su corazón y en su vida es Cristo, la esencia, al Espíritu Santo, Jesús. Quiero que hagas algo. Poner la mano en tu corazón y decirle: Jesús, llena mi vida, llena mi corazón. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, hoy, en este día, en este momento. Cerrando quizás para los que vienen el miércoles, el domingo finalizamos la serie con el pastor. Pero hoy el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Queremos una experiencia que transforme. Queremos vivir una experiencia en nuestro corazón que produzca transformación. Decirle así: Espíritu Santo, transforma mi vida. No busques alguna experiencia de sentir, busca la transformación del Espíritu. Y en medio de esa transformación podemos sentir y nos encanta. ¿Por qué? Porque me encanta. Nueva generación se trata de eso, de pasar adelante, de experiencias y un montón de cosas. Pero lo más interesante es la transformación que hay detrás de esa experiencia. Transformación. Espíritu Santo, transforma nuestra vida, para que transforma nuestra mente. Como dice Romanos, transforma nuestra mente para entender tu voluntad. Para entender tu voluntad, para poder entender tu voluntad, lo que querés hacer en nuestra vida. Espíritu Santo, trae transformación para que podamos entender que el tesoro que portamos es mucho más grande que la tribulación que estoy viviendo. Espíritu Santo, trae transformación en nuestro corazón para entender de que se trata de Jesús y no se trata de lo que nosotros podemos vivir y pasar. Se trata de Jesús. Cuando el Espíritu Santo te transforma y tu perspectiva está en que se trata de Jesús, todo lo que viviste empieza a tener sentido. Todo lo que pasaste empieza a tener sentido. Y todo lo que pasaste en esta semana empieza a tener sentido. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo renueva. Hay personas que se estuvieron acostumbrando a la iglesia. Y ese es el peor error. Venís sin expectativa de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Venís por venir porque me junto con personas. Pero el Espíritu Santo viene a quebrar tu rutina. El Espíritu Santo viene a quebrar ese ritual que nos habíamos hecho y viene a quebrar tus costumbres, viene a quebrar las costumbres. El Espíritu Santo hoy quiebra las costumbres, rompe las costumbres que sobrepusimos por delante de Dios y empezamos a vivir una relación genuina. Empezamos a vivir una relación real con Cristo, no una relación heredada por un pastor o por un líder, sino una relación genuina, real y fresca. El Espíritu Santo viene a hacer algo fresco en tu vida. Para que el Espíritu Santo haga algo fresco en tu corazón, tenés que ser un odre nuevo, un odre flexible, un odre fresco para recibir todo lo que Él quiere vertir en tu corazón, para recibir todo lo que Él quiere vertir en tu vida. Lo de ayer fue buenísimo y me encanta. Mientras orás, quiero dejarte esto. Nos posicionamos y nos paramos por las experiencias del ayer, pero para poder vivir las experiencias con Dios en el hoy y en el mañana. Lo de ayer fue increíble y no lo anulamos, nos encanta. Lo de ayer fue buenísimo, pero lo de hoy
los de hoy, Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo. Y Él lo dice en la palabra: estoy haciendo algo nuevo. ¡Ey, iglesia! Estoy haciendo algo nuevo. Despertá a esta realidad. Espíritu Santo, llenanos de tu presencia. Él te llena, Él te llena. Antes de irte, busca un rato la presencia de Dios. Antes de irte a tu casa, decirle: Espíritu Santo, quiero volver transformado. Quiero volver lleno de tu presencia. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste con nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir si aún no lo hiciste y que también nos sigas en nuestras redes sociales. Los días jueves a las 20 horas y los domingos a las 19 te esperamos de manera presencial en nuestras reuniones en Remedios Escalada de San Martín 965. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te bendiga.